Bienvenidos a la Conferencia Episcopal Peruana y al Seminario Internacional Se puede hablar de Dios en las redes sociales con ocasión de la 47 Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes, representantes de los colegios, de institutos, de congregaciones religiosas, por acudir a este llamado de la Conferencia Episcopal Peruana. Queremos en estos momentos invitar a nuestra mesa central a Monseñor Ricardo García García, presidente de la Comisión Episcopal Iglesia en Diálogo con la Sociedad, al Padre Justo Ariel Beramendi, oficial del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, que nos visita desde el Vaticano. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. El tema de esta jornada, redes sociales, portales de verdad y de fe, nuevos espacios para la evangelización. Lo que este año el Papa Emérito Benedicto XVI nos ha mostrado con el objetivo de debatir, de dar y tener una visión más amplia sobre la importancia de nuestra participación como comunicadores sociales en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y veraz. Para dar inicio a este evento, tenemos las palabras del presidente de la Comisión Episcopal Iglesia en Diálogo con la Sociedad, de la sección de Comunicación Social, Monseñor Ricardo García. Bueno, primeramente, muy buenas tardes con todos. Hemos querido en este año, con ocasión de la 47 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, hemos querido tratar este tema. El tema en realidad lo da pues el mensaje de cada año, ¿no? Este año, redes sociales, portales de verdad y de fe. Y vimos oportuno el traer a una persona que está trabajando en Roma. Ya leerán su currículum en un momentito, del Padre Justo Ariel. El Padre trabaja es oficial en el Pontificio Consejo de Comunicaciones Sociales, ahí en Roma. Habrá momentos también para preguntas, que creo que eso va a ser parte enriquecedora de este momento. Él nos va a exponer el mensaje, nos va a detallar unos aspectos de ese mensaje, pero creo que también el diálogo que podemos tener va a ser algo muy enriquecedor. Y quiero que recordar el momento que estamos viviendo el año de la fe, que lo incoó el Papa Benedicto XVI y va a durar todavía hasta la fiesta de Cristo Rey, al final del año litúrgico. Y este año de la fe nos da ocasión para muchas cosas. En este año de la fe hay como dos objetivos principales, o mejor dicho, dos ocasiones principales para el año de la fe. Por un lado está los 50 años del Concilio Vaticano II y también son los 20 años del Catecismo de la Iglesia. Y este año de la fe tiene por objetivo, porque estamos en él, tiene por objetivo despertar, salirnos un poquito de la tibieza en que podemos estar metidos los cristianos, los católicos. ¿Y cómo? Bueno, con un renovarse interiormente. En este lapso ha ocurrido un acontecimiento que a todos nos ha dejado bastante, inicialmente desconcertados. Cuando el Papa Benedicto presentó su renuncia, un suceso que no ocurría, pues, creo que 6 siglos, que no había ocurrido nunca una renuncia de un Papa, prevista por el derecho, pero nunca había pasado, y pasó. Un primer momento de ¿cómo diríamoslo así?, de sorpresa. Después, cuando escuchamos las explicaciones que dio él, fuimos como asimilando y valorando esa humildad, esa sencillez del Papa Benedicto, el ver que ante un peso tan grande se sentía pues en fuerza, se tuvo la sencillez de manifestar lo que tenía dentro de su corazón. Y luego el mundo se sorprende con otro Papa, el Papa Francisco. Hace unos días, la semana pasada, estaba en Bogotá en un encuentro de comunicación y un tema que hablábamos era el lenguaje gestual de el Papa Francisco. Y si uno pone a analizar y se da cuenta que en un ratito, a través de unas cuantas cosas, pensemos el día de su nombramiento, que pide a toda la iglesia que se ponga, que recen por el pío de oraciones. Se va en el autobús de regreso a Santa Marta con los demás cardenales. Al día siguiente va a pagar su cuenta en el hotel o en el sitio donde estaba viviendo, como una persona más común y corriente.
o le alcanza un sándwich al guardia suizo que está cuidándolo ahí haciendo guardia. Se detiene a hacerle cariño a una persona pobre y sencilla, ¿no? Le enfocan sus zapatos sencillos, limpios, pero zapatos sencillos. Si me pongo a hacer análisis o a recolectar cosas, nos podemos encontrar con un rosario de detalles que son también comunicación. Y esto ha permitido que este Papa, creo, nos pueda decir cosas. Se ha ganado el cariño de la gente, y con el cariño ganado, creo que es fácil también decir cosas, porque el Papa también dice cosas exigentes, cosas duras. Vean esos mensajes que tiene todos los días, celebra la misa cada mañana y dice cosas bastante contundentes, porque creo que se ha ganado en poco tiempo ese afecto de la gente. Creo que es muy importante la teología, por supuesto que sí, pero también el cariño. La gente necesita ese cariño. Creo que hay una lección que quizá el padre nos pueda comentar saliéndose del programa, en algún momento comentarnos todo este tema, ¿no? Y aquí también quería añadir otra cosa. El hecho de que el Papa sea latinoamericano. El Papa latinoamericano, algún día en la historia de la Iglesia tenía que ocurrir. Después de 2000 años de Iglesia, viene el primer Papa latinoamericano. Un Papa que está, diríamos así, entre europeo, porque sus padres son italianos, y también sudamericano, se ve que es bien argentino, que tiene calle, como se dice, ¿no? Creo que es una combinación que viene bien, ¿no? Porque sintoniza con los europeos, pero también creo que sintoniza con los americanos. Y aquí comento una carta que nos llegó a los obispos hace como un par de meses, del cardenal Ouellet, que es el prefecto de la Congregación de Obispos, es un cargo importante en la Santa Sede. Y nos decía a los obispos de América Latina, y en general a todos los católicos de América Latina, hay que transmitírselo a ustedes, que reflexionemos sobre este tema de que es el latinoamericano. Más que sacar la bandera y decir que viva América Latina, o que viva Maradona, o que viva Messi, más que eso, creo que nuestra tierra, América Latina, a pesar de sus problemas económicos, sociales, y dificultades políticas, complicadísimas, sin embargo tenemos una riqueza muy grande, que es la piedad popular. En nuestro continente, todavía cualquier persona puede persinarse y no pasa nada, mejor dicho, con todo derecho y con todo descaro puede hacerlo. En Europa, prácticamente hay que pedir permiso para hacer una señal de la cruz. Se cuestiona el que haya un crucifijo puesto en un colegio. Es decir, esa mentalidad secularista, anticristiana incluso, se ha metido en ese continente. En el nuestro, todavía, a pesar de las dificultades, repito, tenemos una reserva espiritual importantísima. Y creo que eso tenemos que transmitirlo. Entonces, en ese redes, transmitir nuevos espacios para la evangelización, portales de verdad y de fe. ¿Se puede transmitir la fe? Yo creo que sí. Entonces, América Latina, podemos aportar eso al mundo. A eso se suma el afecto familiar, con problemas, solidaridad que existe. Hay muchas cosas buenas que son fruto de la fe que ha regado 500 años en nuestro continente. Por lo tanto, me parece que el momento que vivimos es importante. El Espíritu Santo está soplando en la Iglesia. Y camino para transmitir todas esas cosas buenas, evidentemente, son las redes, son los medios, que son instrumentos muy buenos, fruto de la inteligencia del hombre, por lo tanto, en sí mismos son una cosa maravillosa, depende cómo se use, depende que se transmita por ahí. Por eso, yo creo que el momento que vive la Iglesia nos invita a una reflexión que puede ser muy interesante, muy fructífera, y creo que el padre Justo Ariel Veramendi, que es mi amigo ya hace bastante tiempo que nos conocemos en este mundo de las comunicaciones, yo creo que nos intentará transmitir todo esto, y como digo, lo importante también serán las preguntas que ustedes pueden hacer. Bien, el que va a la conferencia es el padre, no yo, ¿ya? Así que yo ya estoy excediéndome en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Ricardo García, por esas palabras, y queremos invitarlos en estos momentos a visualizar unos mensajes del Papa Emérito Benedicto XVI con respecto a la 47 Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales.
Las redes sociales están contribuyendo a que surja una nueva plaza pública en la que las personas comparten ideas, informaciones, opiniones y nacen nuevas relaciones y formas de comunidad. El intercambio de información puede convertirse en verdadera comunicación. Los contactos pueden transformarse en amistad. Las conexiones pueden facilitar la comunicación. Las personas que participan en las redes sociales deben esforzarse por ser auténticas, porque en estos espacios no se comparten tan solo ideas e informaciones, sino que en última instancia son las mismas personas el objeto de la comunicación. Las redes sociales se alimentan de aspiraciones que radican en el corazón del hombre. Construir relaciones, encontrar amistades, buscar respuestas, divertirse, compartir conocimientos. El diálogo y el debate pueden florecer y crecer cuando se conversa y se toma en serio a quienes sostienen ideas distintas de las nuestras. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es parte del mensaje de la 47 Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales, redes sociales, portales de verdad y de fe, nuevos espacios para la evangelización. Y en estos momentos también queremos dar una bienvenida y un saludo especial a nuestros amigos en el mundo, pues estamos transmitiendo en directo vía internet este seminario internacional, gracias también a nuestros amigos de BE Multimedios. Para ello queremos ceder la palabra al padre Justo Ariel Beramendi. Él es sacerdote diocesano de Cochabamba y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Pontificia Universidad Salesiana y en Teología por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Inició su formación al sacerdocio en el año 1994. El propedéutico lo realizó en el Seminario San Cristóbal de Sucre, en Bolivia, para luego pasar al Seminario Arquidiocesano San Luis de Cochabamba. Durante su formación en Roma, él trabajó en Radio Vaticano y actualmente en el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Como encargado de prensa también del Cardenal Julio Terrazas, él realizó prácticas profesionales en la Delegación de Comunicación de Madrid. Actualmente es responsable de la página web del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, responsable también de las redes sociales del dicasterio, además de ser el promotor de intermirifica.net. Dejamos con ustedes al padre Justo Ariel Beramendi. Aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes aquí. Aprovecho también para agradecer a Monseñor Ricardo, a todo el equipo humano de la Conferencia Episcopal, con la Oficina de Comunicación, de Prensa, de Informática, por la acogida y la invitación. De otra manera no estaría aquí presente. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Lo que yo quiero compartir con ustedes esta tarde, ¿sí? Dime. ¿Cómo? A ver, ¿se escucha mejor? Pero ya no se me ve. Lo que voy a compartir con ustedes me parece importante en el día de hoy, en dos partes, hacer un fundamento teórico, quizás es la parte un poco más en palabras populares, más aburrida, pero es la parte también más importante, porque es el fundamento teórico reflexionar sobre el magisterio del Santo Padre para las comunicaciones sociales, para el mundo digital. Cuando nosotros nos ponemos a pensar qué piensa y qué dice el Santo Padre, el sucesor de Pedro, sobre el mundo digital, sobre las redes sociales, qué piensa la Iglesia sobre esos desafíos,
tenemos que hacer en una primera instancia toda una reflexión que quiero compartir con ustedes. La segunda parte es mucho más interactiva, diría, porque ya nos vamos a apoyar en experiencias concretas, en situaciones concretas, y ya mañana, como tercera parte, sería una parte mucho más práctica, casi como un taller, de mostrarles cómo manejamos el Twitter en el Pontificio Consejo, nuestras redes sociales y los desafíos también, y por qué no, los errores de los cuales sin duda se aprende mucho. Entonces, esta tarde yo quiero empezar con ustedes, ténganme paciencia, a compartir el mensaje del Papa, una pequeña reflexión sobre el mensaje del Papa, redes sociales, portales de verdad y de fe, nuevos espacios para la evangelización. En los últimos 5 años desde el pontificado de Benedicto XVI, que nos deja el mensaje, y por eso he puesto esta imagen de apoyo, porque es un mensaje que nos dio el Papa emérito, pero no lo hemos celebrado ya con el Papa Francisco. En estos últimos 5 años se ha mostrado una gran atención a la realidad y en constante evolución de los medios digitales y su significado para la humanidad y la Iglesia. Pensemos en los últimos mensajes de la jornada. Casi todos han sido sobre el Internet, las redes sociales, la cultura digital. Este año hemos celebrado la jornada de las comunicaciones a la luz de la reflexión del Papa emérito Benedicto XVI, que quiso poner su atención en las redes sociales. Así nos ha invitado a apreciar la potencialidad de estas redes en la promoción y desarrollo humano, y también en la solidaridad. El mensaje para este año señala a todas las personas presentes y activas en las redes sociales algunas actitudes fundamentales y compromisos necesarios que tendrían que ser desarrollados y potenciados. Además, durante este año de la fe, el mensaje se dirige a los creyentes involucrados en las redes sociales, exhortándolos a reflexionar cómo pueden contribuir con su presencia a hacer conocer el mensaje evangélico del amor de Dios para todos los hombres y mujeres. El Papa Benedicto XVI nos señala que las tecnologías no provocan automáticamente un cambio positivo. El mero hecho de que los medios de comunicación social multipliquen las posibilidades de interconexión y circulación de ideas no favorece la libertad ni globaliza el desarrollo y la democracia para todos. Para alcanzar este objetivo se necesita que los medios de comunicación estén centrados en la promoción de la dignidad de las personas y de los pueblos, que estén expresamente animados por la caridad y se pongan al servicio de la verdad, del bien y de la fraternidad natural y sobrenatural, nos dice el Papa Benedicto XVI en el documento Caritas in Veritate del año 2009. El mismo Papa Benedicto XVI afirma claramente que son necesarios un esfuerzo y un empeño de parte del hombre, y cito, ya que el intercambio de información puede convertirse en verdadera comunicación, los contactos pueden transformarse en amistad, las conexiones pueden facilitar la comunión. Un fragmento del mensaje de la Jornada Mundial de este año. Al referirse a las redes sociales, muy a menudo los académicos hablan de contenidos generados por los usuarios, y también Benedicto XVI en su mensaje nos recordó que la misma cultura de las redes sociales es generada por los usuarios. Si las redes son concebidas como espacios buenos donde los comunicadores, donde las comunicaciones positivas pueden contribuir a promover el bienestar individual y social, entonces los usuarios deben estar atentos al tipo de contenidos que están creando y compartiendo. Recientemente, un estudio ha concluido sobre la importancia cada vez mayor de estas redes sociales en la formación de la identidad humana. Lo vamos a ver en la segunda parte, cómo las redes sociales nos presentan un gran desafío ante la identidad de las personas, ¿no? Porque vemos tanta gente que se presenta de una manera en las redes sociales y sin embargo en la vida real es distinta. En ese sentido, es muy necesario estar atentos a garantizar que esos ambientes resulten seguros y humanamente enriquecedores.
Al respecto, Benedicto XVI señala en su mensaje: quienes las usan deben evitar compartir palabras e imágenes degradantes para el ser humano y excluir, por tanto, lo que alimente el odio y la intolerancia, envilece la belleza y la intimidad de la sexualidad humana, o lo que explota a los débiles o indefensos. Esto lo dice en el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones del año 2009. La lógica nos dice que las redes son verdaderamente sociales solo si los usuarios evitan cualquier forma de comportamientos y expresiones antisociales. Si deseamos que las redes expresen todo su potencial para ser un foro, una plaza de discusión que ayude a las personas a mejorar la comprensión y a la apreciación recíproca, entonces tendremos que ser siempre respetuosos en las distintas formas de expresarnos. Si deseamos que las redes sociales ayuden a las personas a crecer en la conciencia y de la verdad, entonces tendremos que comprometernos y promover la honestidad y la autenticidad de nuestra presencia en estos espacios. En un ambiente que permite que las personas estén presentes en forma anónima, tenemos que estar atentos a no perder jamás el sentido de nuestra responsabilidad personal. Ese también es un gran desafío, el anonimato en el que nos escondemos o en el que se esconden tanta intolerancia, tantos insultos o tantas persecuciones incluso. Incluso si las redes sociales aparentemente dan más atención a aquellos que aparecen más provocativos o ostentosos en su estilo de presentación, como bautizados debemos insistir en la importancia del debate racional, de la argumentación lógica y de la persecución, de la persuasión no agresiva. Si bien las redes sociales corren el riesgo de transformarse en migajas de información o en cámaras de eco, en las que las personas se contactan solo con las que tienen las mismas opiniones e ideas, el Papa nos recuerda que el diálogo y el debate pueden crecer solo cuando estamos dispuestos a involucrar a quien es distinto de nosotros, a quien piensa distinto que nosotros, y a tomarse en serio esas ideas tan distintas. Las redes sociales exhibirán el máximo de su riqueza si son inclusivas. Si ustedes piensan, supongo que les voy a preguntar aquí, casi todos deben tener el Facebook. ¿Quiénes están en una red social presentes? ¿Pueden levantar la mano? Casi más del 90%, ¿no? O Twitter, o Facebook, o LinkedIn, o cualquier de esas redes sociales. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quiénes son mis amigos en esas redes? Nos vamos a dar cuenta, quizás, la mayoría de nosotros, que solo tenemos en nuestros contactos la gente que nunca nos va a criticar, que nunca nos va a cuestionar, que nunca nos va, digamos, a mover el piso. Y entonces nos vivimos, digamos, en el ambiente de las redes sociales como en una burbuja. Y este es el gran desafío que también se nos presenta en este mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, porque, como nos dice el Papa Francisco, tendremos que salir, incluso si encontramos accidentes, tendremos que salir, nos dice el Papa Benedicto XVI, a dialogar, a argumentar racionalmente, a dar motivos de nuestra fe. En ese sentido, pues estamos llamados a no tener el miedo de declararnos cristianos también en las redes sociales. Benedicto XVI da por descontado la importancia del ambiente digital como una realidad en la vida de muchas personas, y como ya hemos recalcado, no se trata de una especie de mundo paralelo o meramente virtual, sino de un ambiente existencial en la que las personas viven y se mueven. Se trata de un continente en el que la Iglesia debe estar presente y donde los creyentes, si quieren ser auténticos en su presencia, tendrán que compartir con los demás esta fuente de su profunda alegría y de su esperanza, que es Jesucristo. El foro creado por las redes sociales nos permite compartir la verdad que el Señor ha transmitido a su Iglesia, de escuchar a los otros, de conocer sus intereses, sus preocupaciones, de entender quiénes son y qué están buscando. Ahora, me han invitado aquí para hablar
sobre la pregunta si se puede hablar de Dios en las redes sociales. No. ¿Se puede hablar de Dios en las redes sociales? Pues yo diría que obviamente el problema es el cómo, y es eso lo que vamos a intentar ver entre hoy y mañana. Pero para responder a esta pregunta, deseo utilizar la metáfora de la luz eléctrica para entender mejor el objetivo de superar el esquema meramente instrumental que tenemos del Internet y de los espacios que se han creado a través de esta red. Personalmente, y soy un convencido de esto, y les comparto con mucha claridad, el problema que nosotros tenemos como comunicadores católicos a veces no es tanto los recursos humanos o los recursos incluso materiales. El problema es la mentalidad y la burocracia que tenemos internamente. Y cuando digo, por ejemplo, la mentalidad, es que todavía estamos pensando, y por eso voy a explicar mejor esta metáfora de la electricidad, si nosotros tenemos que usar los medios o las redes sociales o el Internet para evangelizar. Y la pregunta ya para el mundo en general ha sido superada. Y el cambio de mentalidad del cual quisiera yo hablar ahora es no ver Internet como un instrumento. No ver Internet como un instrumento, sino que el Internet es un espacio donde nosotros vivimos. Mucha gente que está presente seguramente acá piensa que la realidad virtual, el mundo digital, la cultura digital, es una cosa que no existe, es una cosa como de ciencia ficción. Y ese es el salto de mentalidad que tenemos que tener, porque el mundo digital, la realidad virtual, es como una extensión de cada uno de nosotros, es parte de nuestra vida. Y cuando muchos de ustedes compran un pasaje o un producto en Internet, están haciendo una transacción económica, cuando dialogan por Skype con otras personas o con la computadora se comunican con otra gente, están habitando las redes sociales, el mundo digital, y no se preguntan si es un instrumento y si hay que usarlo. Por eso, digamos que la gente que todavía hoy, en Perú, en América Latina, en el mundo, se pregunta si tenemos que usar el Internet para evangelizar, están yo creo demasiado perdidos, porque todavía se han quedado en la pregunta que yo hago en esta metáfora: ¿podemos utilizar la electricidad para evangelizar? Si yo les vengo a exponer que si podemos utilizar la electricidad para evangelizar, me dirían, este señor no tendría que ser invitado aquí porque está dándonos una pregunta que no tiene sentido. Pero seguramente cuando la electricidad se inventó y cuando un sacerdote de una parroquia no sé de dónde puso campanas eléctricas, o en tantas iglesias hoy vemos también velas eléctricas, seguramente eso causó desconcierto, causó hasta enojo en tanta gente, ¿no? Decir, ¿cómo vamos a faltar el respeto? Tenemos que usar la velita con fósforo, encenderla y dejarla. Hoy en día no nos preguntamos si tenemos que usar electricidad para evangelizar, o no nos preguntamos si la Iglesia Católica puede tener una radio o una televisión. De aquí a un tiempo, la pregunta, ¿tenemos que usar Internet para evangelizar? Esa pregunta también va a ser muy anacrónica, ilógica, fuera de lugar. Y ese es el salto de mentalidad que tenemos que realizar. Bueno, ya me he perdido en mi texto. Voy a ir más adelante porque ya se los he dicho. Considero importante cambiar nuestro esquema mental hacia el mundo digital y el mundo de la comunicación, pensando de una visión instrumental a una visión de espacio comunicativo. Es decir, la cultura digital de la cual hablaremos hoy se presenta como extensión del ser humano. Las personas no usan la tecnología de la comunicación, sino que en primer lugar se apropian de la tecnología.
Hoy día no nos ponemos a preguntar, vamos a ver, bueno, no nos preguntamos hoy día, por ejemplo, cuál es la tecnología que está detrás de la luz eléctrica, simplemente la usamos. Y así también el mundo de la cultura digital, el ambiente digital, nosotros nos apropiamos, y tanto así que representa una extensión de nuestra vida. Y segundo, esta cultura digital nosotros la habitamos. Así las redes se convierten cada vez más en parte del tejido de la sociedad, nos dice Benedicto XVI. Por esto, como cristianos, algunas preguntas pierden vigencia. Ya no podríamos preguntarnos si debemos o no usar Internet para evangelizar. Refiriéndonos a la metáfora inicial, sería como preguntarnos si tenemos o no tenemos que utilizar electricidad para evangelizar. Vamos a ver cuál es el cambio de paradigma en la cultura de la comunicación. En los últimos 25 años hemos sido testigos de un desarrollo exponencial de la tecnología y de sus capacidades para apoyar y facilitar la comunicación humana. La combinación de este desarrollo en la telefonía móvil, en la tecnología informática, la fibra óptica y los satélites, hacen que muchos de nosotros tengamos en el bolsillo los smartphones, que nos permiten el acceso instantáneo a una amplia y extraordinaria cantidad de información de todo el mundo, y que nos dan la posibilidad de comunicar mediante conversaciones, textos, compartiendo imágenes con personas o instituciones de cualquier latitud. Sin embargo, esta revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación no debe ser entendida solo en términos instrumentales. No se trata simplemente de una mejoría en la comunicación y la información en términos de volumen, de velocidad, de eficiencia y de accesibilidad, sino más bien de los profundos cambios en la manera en que las personas utilizan estas tecnologías para comunicar, para aprender, interactuar y relacionarse. Estamos viviendo un cambio de paradigma de la cultura de la comunicación. Así lo señala Benedicto XVI. Y dice, las nuevas tecnologías no modifican solo el modo de comunicar, sino la comunicación en sí misma, por lo que se puede afirmar que nos encontramos ante una vasta transformación cultural. Esta nueva cultura de la comunicación requiere que los medios redefinan su enfoque, es decir, no podemos hacer lo que siempre hemos hecho, solo que con nuevas tecnologías. Y nos dicen en uno de sus mensajes para la jornada de la comunicación, en los primeros tiempos de la iglesia, los apóstoles y sus discípulos llevaron la buena noticia de Jesús al mundo grecorromano. Así como entonces la evangelización, para dar fruto, tuvo necesidad de una atenta comprensión de la cultura y de las costumbres de aquellos pueblos paganos, con el fin de tocar su mente y su corazón, así también ahora el anuncio de Cristo en el mundo de las nuevas tecnologías requiere conocer estas en profundidad para usarlas después de manera adecuada. Nos lo dice el magisterio iluminante de Benedicto XVI. Y esto significa, les pongo un ejemplo claro de que muchas veces cuando no conocemos y no entendemos esta tecnología, a veces pensamos que cualquiera de ustedes que representa a una institución, por ejemplo, dicen, vamos a revolucionar nuestra institución, vamos a entrar en Internet. Y entonces, ¿qué hacen? Ponen una página web. Y en la página web cuelgan sus homilías, sus reflexiones planas con texto plano. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, solo que con un instrumento nuevo. No hemos asumido las categorías, no hemos asumido el lenguaje que estas nuevas tecnologías nos representan. Y nos dice el Papa en esta reflexión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, y en el año 2009, así como los apóstoles tuvieron que arreglárselas para comunicar el Evangelio a los grecoromanos, entendiendo su cultura y tocando sus mentes y sus corazones,
hoy en día les pregunto, si nosotros estamos tocando las mentes y los corazones de la juventud indiferente, de la sociedad, de los jóvenes o adultos indiferentes a la Iglesia Católica, al mensaje cristiano. Y no lo vamos a hacer seguramente con un sitio web donde colgamos ahí nuestros comunicados, sino que tenemos que asumir el tipo de lenguaje, y de esto vamos a hablar también. Las características de la cultura digital. Voy a hablar de las características de la cultura digital, y para no cansarles simplemente las menciono rápidamente. Es multimedial, ¿no? Hablamos de texto, no solamente texto plano, sino hablamos de lenguaje icónico, de hipertexto, de música, de video. Otra característica es la omnipresencia, donde ya no hay el tiempo y el espacio se redefinen en esta cultura digital. Es una cultura dinámica. Cualquier contenido puede ser compartido, transformado, multiplicado. Los medios entre ellos se potencian y se entrelazan, creando un espacio compartido. Esta cultura, estas nuevas tecnologías son conectivas. El usuario ya no es receptor pasivo, sino que transmite. Se multiplican exponencialmente los contactos en los espacios compartidos, personales o colectivos. Yo no sé si alguno en este momento está tuiteando o está actualizando sus frases, algunas frases interesantes, ¿no? Hubiese sido muy interesante ponernos de acuerdo en usar un hashtag para este encuentro. Les sugiero que usen el hashtag redes sociales para no solamente dialogar entre nosotros, sino también con el mundo de Twitter, que en este caso reflexionan sobre las redes sociales. Es asincrónica y deslocalizada, crea una sociedad reticular, es enciclopédica. La fiabilidad no se da por descontada. No todo lo que existe en Internet, en Facebook, en las redes sociales es cierto. Y lo vamos a ver con ejemplos, con algún ejemplo, porque ejemplos yo creo que nos sobran de las cosas que corren por Internet, por las redes sociales y que son totalmente falsas. Es informal, ofrece la posibilidad del diálogo entre personas de distintas generaciones y diversas culturas. Implica una cultura de uso de las herramientas electrónicas, siempre en evolución. Supone una interacción física con estas. Crea nuevos espacios de relación entre personas, relaciones auténticas, aunque a distancia. Existe el peligro de multiplicar las personalidades mediante los avatar o falsear la propia identidad. Estas son algunas de las características de esa cultura digital. Estas características ahora se van a traducir en desafíos, y voy a comentarles algunos de los desafíos que suponen para la Iglesia Católica, para los católicos, para los bautizados. Y he elegido esta fotografía de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, porque ahí vemos también el desafío incluso físico que representa asumir las nuevas tecnologías, ¿no? Vemos ahí un hombre de 85, 86 años que está lidiando con el iPad, con un tablet, ¿no? Asumir la nueva tecnología, como decíamos también, no solamente es mentalmente, sino incluso generacionalmente y físicamente en este caso. Por supuesto que se podría profundizar más en estas características de la cultura digital, pero quisiera aplicar y proponer una lectura de los desafíos que emergen precisamente desde las características de estas nuevas tecnologías para la vida de la Iglesia Católica. Se trata de la postura y de la actitud del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Esto que yo les comento ahora no es una reflexión personal, sino es lo que el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales fomenta,
y a cada obispo que nos viene a visitar, a cada religiosa, religioso que viene a visitarnos al Pontificio Consejo para las Comunicaciones, le hablamos de esto. Testigo es Monseñor Ricardo García. La realidad de los espacios virtuales. Nos dice el Papa Benedicto XVI en el mensaje de la Jornada Mundial: la cultura de las redes sociales y los cambios en las formas y los estilos de la comunicación supone un desafío para quienes desean hablar de verdad y de valores. A menudo, como sucede también con otros medios de comunicación social, el significado y la eficacia de las diferentes formas de expresión parecen determinados más por su popularidad que por su importancia y validez intrínsecas. La primera reflexión es simple: el espacio digital es actualmente una realidad en la que viven muchas personas. Por tanto, no debemos pensar que lo virtual es un espacio menos importante del mundo físico. Si la Iglesia no está presente en este espacio, la buena nueva no será proclamada digitalmente, con lo que corre el riesgo de abandonar a muchas personas para las cuales este es el espacio donde viven. Se enteran de las noticias, se informan, forman y expresan sus opiniones, se preguntan y debaten, encuentran sus amigos. Pensemos en tantísimas personas que pasan horas y horas de frente a un ordenador y no van a la iglesia porque no tienen tiempo, porque no tienen interés. Viven en el mundo digital. A ellos tiene que llegar también el mensaje de Cristo. El ambiente digital no es un mundo paralelo puramente virtual, nos dice el Papa Benedicto XVI, sino que forma parte de la realidad cotidiana de muchos, especialmente de los más jóvenes. Las redes sociales son el fruto de la interacción humana, pero a su vez dan nueva forma a las dinámicas de la comunicación que crean relaciones. Por tanto, una comprensión atenta de este ambiente es el prerequisito para una presencia significativa dentro del mismo. Hoy se puede constatar que los medios católicos han respondido positivamente a este desafío y que los operadores de los medios tradicionales están realizando un buen trabajo, desarrollando una presencia consistente en el ambiente digital y logrando la necesaria convergencia para presentar sus contenidos en la red. No se olviden de esta palabra cuando regresen a sus casas: la convergencia. Cuando nosotros comunicamos, tenemos que pensar que el nuevo mundo comunica con lenguajes convergentes, no solamente los discursos o los textos extensos a los que estamos acostumbrados hasta ahora. El otro desafío importantísimo es el del lenguaje, que ya lo he mencionado. Y nos dice el Papa en el mensaje de este año: la capacidad de utilizar los nuevos lenguajes es necesaria no tanto para estar al paso con los tiempos, sino precisamente para permitir que la infinita riqueza del Evangelio encuentre formas de expresión que puedan alcanzar las mentes y los corazones de todos. En el ambiente digital, la palabra escrita se encuentra con frecuencia acompañada de imágenes y sonidos. Una comunicación eficaz, como las parábolas de Jesús, ha de estimular la imaginación y la sensibilidad afectiva de aquellos a quienes queremos invitar a un encuentro con el misterio del amor de Dios. Nos lo dice el Papa Benedicto XVI en su mensaje de este año. Para que nuestra presencia digital sea eficaz, el siguiente desafío es transformar nuestro estilo de comunicación. Una de las tareas más importantes de los medios católicos es ayudar a la Iglesia a encontrar un lenguaje apropiado para el ambiente de comunicación creado por las nuevas tecnologías y las redes sociales. Esta tarea es aún más importante si pensamos que así seremos fieles al mandamiento de dialogar con aquellas personas que no son miembros de nuestras comunidades, con otros cristianos, miembros de otras religiones, con los no creyentes y con los que viven alejados de la vida de fe porque se han separado de la Iglesia por varios motivos. Debemos prestar atención al tema del lenguaje. Hagamos referencia en particular a todos nuestros discursos, nuestras formas de comunicar y la terminología que usamos. Todos sabemos que el estilo discursivo del ambiente digital
especialmente del denominado Web 2.0, es conversacional, es interactivo y es participativo. Como iglesia estamos acostumbrados a predicar, a enseñar, a emitir declaraciones, actividades ciertamente importantes, pero las formas del discurso digital más eficaces son las que involucran individualmente a las personas, buscan responder a las preguntas específicas y favorecen el diálogo. Necesitamos percibir mejor cómo será escuchado y entendido nuestro lenguaje, nuestro mensaje, por las distintas audiencias, focalizándonos en el contenido de nuestra enseñanza. Hoy más que nunca estamos llamados a escuchar atentamente a nuestros interlocutores, a los varios tipos de audiencia a los que nos dirigimos, entendiendo sus preocupaciones e interrogantes, teniendo en cuenta los contextos y ambientes en los que ellos encontrarán la palabra de Dios. Y les pongo un ejemplo. Hoy los niños de la catequesis, de primera comunión o de la confirmación, ellos están acostumbrados a los videojuegos, ¿verdad? Se pasa mucho tiempo en los videojuegos. ¿Y qué pasa? Que estos niños y adolescentes de la catequesis van a la iglesia el domingo o a la escuela a la catequesis a recibir la catequesis exactamente como se la enseñaba hace 20 años. La señora, el señor, el catequista, el padrecito, la hermanita, a enseñarle exactamente como hace 10 años o 20 años. Y los niños que están acostumbrados a videojuegos, a estas imágenes, a este ambiente digital, ¿creen ustedes qué pasa en su cabeza, ¿no? Recibiendo este mensaje, cómo lo asumen, cómo lo interpretan, y si sobre todo les llega, y si lo entienden. Este es un desafío, el desafío del lenguaje. Y como les decía, ¿no?, a veces el desafío del lenguaje nos podríamos entenderla con esta frase, que la iglesia comunica en analógico cuando el mundo ya está yendo en digital. La interactividad es otro desafío para nosotros como Iglesia Católica. El Papa Benedicto XVI nos dice: las redes ofrecen la posibilidad de compartir fácilmente los recursos espirituales y litúrgicos, y hacen que las personas puedan rezar con un renovado sentido de cercanía con quienes profesan su misma fe. La implicación auténtica e interactiva con las cuestiones y las dudas de quienes están lejos de la fe nos debe hacer sentir la necesidad de alimentar con la oración y la reflexión nuestra fe en la presencia de Dios. La aparición de Internet como un medio interactivo en que los usuarios participan como sujetos y no solo como consumidores, nos invita a desarrollar nuevos estilos de comunicación explícitamente dialogales, de enseñanza y presentación. La adquisición de un estilo más dialógico es un gran desafío logístico y de recursos. La interacción se realiza a través de blogs, comentarios en artículos o argumentando nuestras posturas en las redes sociales, y al hacerlo no solo estamos interactuando con nuestros interlocutores directos, sino también con públicos y audiencias más amplias. En la iglesia estamos acostumbrados a utilizar los textos escritos como la forma normal de comunicación. Muchos sitios web eclesiales continúan usando este lenguaje, donde podemos encontrar buenas homilías y artículos muy interesantes, pero no queda claro si estos medios se están dirigiendo a audiencias jóvenes que comunican de manera diferente. Necesitamos descubrir la capacidad del arte, de la música y la literatura para expresar el misterio de nuestra fe, interpelando mentes y corazones. Así como los vitrales de las catedrales medievales hablaban a una audiencia que no sabía leer ni escribir, debemos encontrar formas y expresiones digitales que sean apropiadas para las generaciones que han sido denominadas post-literarias. Hemos de lograr una implicación auténtica e interactiva, estoy citando al Papa, con las cuestiones y las dudas de quienes están lejos de la fe.
que nos debe hacer sentir la necesidad de alimentar con la oración y la reflexión nuestra fe en la presencia de Dios y también nuestra caridad activa. Nos hemos acostumbrado a relatar solo nuestra historia. Ahora se nos pide mostrar lo que somos y necesitamos aprender a mostrar cómo celebramos nuestra fe, cómo somos servidores y cómo nuestras vidas son bendecidas. Tenemos que comunicar con nuestro testimonio. Nos dice el Papa, el mero enunciado del mensaje no llega al fondo del corazón de la persona, no toca su libertad, no cambia la vida. El mero enunciado de la palabra de Dios. Lo que fascina es sobre todo el encuentro con personas creyentes que por su fe atraen hacia la gracia de Cristo, dando testimonio de Él. El testimonio es otra palabra clave de esta charla, y lo veremos al final. Necesitamos estar más atentos a nuestra terminología. ¿Se dan cuenta la terminología que a veces usamos los padrecitos y las madrecitas? A veces usamos lenguajes teológicos muy académicos, y que quizás la gente que nos lee o la gente que nos escucha en la radio, que por si acaso nos escucha en la radio o nos lee, no logra entendernos. Ese también es un desafío. Necesitamos estar más atentos a nuestra terminología. Gran parte de nuestro lenguaje religioso y eclesial es ininteligible, incluso para los creyentes, porque muchos de nuestros íconos y símbolos religiosos tienen que ser explicados a nuestros contemporáneos. Ya no podemos dar por supuesto que los jóvenes, incluso en países de una larga tradición cristiana, estén familiarizados con las creencias más básicas. Desde el Pontificio Consejo para las Comunicaciones estamos convencidos de que los medios católicos profesionales e institucionales poseen un papel fundamental para ayudar a la Iglesia a aprender cómo comunicar eficazmente. Tenemos la buena suerte de contar entre nuestros miembros con un gran número de escritores talentosos, de locutores, de fotógrafos, cineastas, especialistas en los nuevos medios. Su entusiasmo y creatividad son indispensables para esa tarea, para una sociedad, no sé si sea el caso de Perú, pero para una sociedad donde hay tanta gente que es post-cristiana. En Canadá, por ejemplo, tantos jóvenes no han escuchado nada sobre Jesús, simplemente ya son sociedades post-cristianas. Y hay una anécdota un poco fuerte, diría yo, pero vale la pena contarla para entender bien qué es una sociedad post-cristiana y cómo nosotros podemos anunciar ahí el mensaje de Cristo. Cuando dice esta anécdota, que espero que no sea cierta, dicen que cuando en Canadá o en otro país, espero que no haya ninguno de Canadá aquí, cuando en un país postcristiano van a comprar para la fiesta de la primera comunión un regalo a una tienda, y le dicen, mira, yo quiero una cruz para una niña que va a hacer la primera comunión. Y dice, la que vende dice, bueno, ¿qué tipo de cruz? ¿Qué tipo de cruz quiere? Tenemos con un hombrecito y sin un hombrecito en la cruz. Porque ya no saben quién es ese señor que está en la cruz. Y aunque parece una anécdota, un chiste, nos hace dar cuenta, nos muestra que es la realidad donde hay mucha gente que ya no sabe quién es Jesús, que no sabe ni siquiera el ABC del catecismo. Y eso sucede, por ejemplo, pensemos en países de larga tradición cristiana, que hoy en día ya representan, ser cristiano, ser católico representa un problema dentro de la sociedad. Como decía Monseñor Ricardo, hasta habría que tener permiso para hacerse la señal de la cruz. Y es un dato, de hecho, por ejemplo, que las azafatas en ciertas líneas aéreas no pueden llevar al cuello una cruz, porque representa, dicen ellos, una ofensa para los que no son cristianos. Otro dato
un dato concreto. Hace 2 años en Inglaterra se declara que ya en la historia la BBC, que es el medio de comunicación más importante del Reino Unido, ya no va a usar más la palabra antes de Cristo o después de Cristo, ¿no? Dicen la nueva era o la era antigua, pero ya no hay una referencia. Entonces nos damos cuenta que los desafíos de la comunicación, del lenguaje ante estas realidades. Claro, no es el caso quizás de nuestras sociedades, gracias a Dios, pero sepamos también qué está pasando en otras partes del mundo. Otro desafío es la autoridad. El Papa Benedicto XVI nos dice: la cultura de las redes sociales y los cambios en las formas y los estilos de comunicación suponen todo un desafío para quienes desean hablar de verdad y de valores. A menudo, como sucede también con otros medios de comunicación social, el significado y la eficacia de las diferentes formas de expresión parecen determinados más por su popularidad que por su importancia y validez intrínsecas. La popularidad, a su vez, depende a menudo más de la fama o de las estrategias persuasivas que de la lógica y de la argumentación. Otra característica de este nuevo ambiente comunicativo es que se trata de un contexto no jerárquico, lo cual constituye un gran desafío para los esfuerzos comunicativos de la Iglesia. El espacio digital es abiertamente libre, el peer-to-peer, es decir, el de tú a tú, y no reconoce ni privilegia automáticamente el valor de las instituciones o de las autoridades ya establecidas. En las redes sociales no hay esa autoridad, ¿no? Yo soy el profesor y tú eres el alumno y me tienes que escuchar. Eso en el mundo digital no existe. Esto significa que los líderes de la Iglesia, al igual que los líderes y autoridades políticas y sociales, están obligados a encontrar nuevas formas de organizar su comunicación para que sus palabras reciban una adecuada atención en el foro digital. Estamos aprendiendo a superar el paradigma del púlpito y de la congregación pasiva que escucha por respeto a nuestra posición. Ahora estamos obligados a expresarnos mediante formas que incorporen y convenzan a los demás, para que ellos a su vez compartan nuestro mensaje con sus amigos, seguidores o compañeros de diálogo. Si pretendemos una presencia católica digital eficaz, estas nuevas formas de comunicación capilar o comunicación en red deben ser pensadas y preparadas coherentemente. En este contexto, el papel de los laicos se hace cada vez más central. Ustedes son los testimonios. Los laicos llegan muchas veces donde el sacerdote o la religiosa no llegan. Por ejemplo, el ambiente de trabajo. Tenemos que aprovechar las voces de tantos católicos presentes en los blogs, en las redes sociales y en otros foros digitales para que ellos puedan evangelizar, compartir los puntos de vista del Evangelio, presentar las enseñanzas de la Iglesia y responder a las preguntas de los demás. Cito al Papa en el mensaje del 2011. Existe un estilo cristiano de presencia también en el mundo digital, caracterizado por una comunicación franca y abierta, responsable y respetuosa del otro. Comunicar el Evangelio a través de los nuevos medios significa no solo poner contenidos abiertamente religiosos en las plataformas de los diversos medios, sino también dar testimonio coherente en el propio perfil digital y en el modo de comunicar preferencias, opciones, juicios que sean profundamente concordes con el Evangelio, incluso cuando no se hable explícitamente de él. Por eso se tiene que dar una responsabilidad específica a los laicos en los medios católicos, ofreciéndoles formación e información que les ayude a ser promotores creíbles y convincentes, testigos de la buena noticia del Evangelio. Reflexión ante los ataques. Hemos dicho que a veces las redes sociales se presentan como un ambiente donde somos vulnerables. Y les cuento la anécdota. Cuando el Papa Benedicto XVI decidió entrar en Twitter,
muchos cardenales, obispos y gente común también pensaban que el Papa no debía estar en Twitter, porque era un ambiente donde por un mensaje que daba le llovían comentarios negativos o insultos, y entonces había una como postura de decir no, hay que quitarlo. Y en realidad también en Twitter, en el ambiente de Twitter, había como una guerra para que él insultara al Papa, para que él se retirara de Twitter. Es decir, el Papa Benedicto XVI, cuando tuvo esa opción, incomodó a muchísima gente que ya usaba Twitter, que se encontraba ahí con un mensaje del Papa. Pero precisamente por lo que estoy tratando de compartir con ustedes esta noche, es que el Papa decidió estar en Twitter, porque el Papa, el sucesor de Pedro, tiene que estar presente ahí donde el ser humano está, donde los hombres y las mujeres de este tiempo tienen que estar, aún a pesar de que haya críticas, que haya incluso insultos, ¿no? Ya me faltan 2 hojitas solamente. Están ya cansados, creo. Reflexión ante los ataques. Voy a ir rapidito. Bueno, la Iglesia ha de ser defendida de los ataques injustos, que se desencadenan muchas veces. Por ello es necesario que los medios de comunicación católicos presenten una imagen de la Iglesia que sería difícil de encontrar en los medios de comunicación laicos. Es decir, los medios de comunicación laicos presentan a la Iglesia en términos meramente políticos o de escándalo, y los medios católicos estamos llamados a presentar un rostro de Iglesia, pues un rostro de Iglesia como una comunidad, como un pueblo de Dios, etcétera, ¿no? El Papa para muchos medios de comunicación es simplemente un estratega, un político, un jefe de Estado. Para los medios católicos es nuestro líder espiritual, es el sucesor de Pedro. Ahora, esto no significa pasar por alto los problemas, incluso aquellos de la vida de la Iglesia. Se trata más bien de abordarlos desde la perspectiva de la fe. La Iglesia tiene muchos críticos injuriosos, muchos críticos injuriosos que desean revelar solo los aspectos negativos con el objetivo de herir. Sin embargo, tampoco hace bien a la Iglesia la presencia de amantes acríticos, o sea, gente que defiende a la Iglesia sin ningún criterio. Aquellos que a menudo por un malentendido sentido de fidelidad niegan la existencia de tensiones y problemas, y que a la larga dañan la credibilidad de la Iglesia. La Iglesia necesita medios que no tengan miedo de exponer los errores o fracasos, pero cuya motivación sea animar a la comunidad de los creyentes a continuar el camino de la conversión, para que así la Iglesia viva más plenamente la vocación que le ha sido entregada por Cristo. Monseñor Celli, que es mi superior, el arzobispo Monseñor Celli, dice: cuando yo hablo mal de mi madre, puedo hablar mal de mi madre, pero lo voy a hacer con lágrimas en los ojos. A eso se refiere cuando uno tiene que a veces asumir también los errores que pueden haber dentro de la Iglesia católica. Por su parte, el Papa Benedicto XVI, durante su visita a Portugal, en el encuentro con los representantes del mundo de la cultura, nos recordó que la convivencia de la Iglesia, con su firme adhesión al carácter perenne de la verdad, con el respeto por otras verdades o con la verdad de otros, es algo que la misma Iglesia está aprendiendo. En este respeto dialogante se puede abrir puertas nuevas para la transmisión de la verdad. Me inicio a terminar y les voy a dar el último paso hablando de nuestro Papa Francisco y la actitud comunicativa, de la que tenemos que aprender mucho. Concluyamos reflexionando sobre el estilo esencial e inmediato del Papa Francisco, que usa un lenguaje directo y con muchas metáforas, que emociona al que escucha, que usa frases cortas, enseñanzas a menudo divididas en 3 puntos, en 3 palabras, en 3 ejemplos, en 3 consejos. Además de este don y ese carisma del Papa Francisco, que cuando habla ante las multitudes, en la Plaza San Pedro o en cualquier otro lugar,
parecería que te está hablando a ti personalmente. Precisamente de estos signos y ese estilo podríamos mencionar dos características, y seguramente con el tiempo encontraremos más características, porque lo estamos apenas conociendo. Estamos llamados a comunicar a Cristo en las periferias existenciales. Cada vez con más énfasis el Papa nos dice que estamos llamados a salir, a no encerrarnos. Y nos dice, ¿no? Y ahora ya me voy a saltar todo esto. Nos dice el Papa salir hacia afuera. Nos dice que cuando uno sale a la calle puede tener accidentes. Y lo mismo sucede con la iglesia, nos dice el Papa Francisco. Puede tener accidentes, resbalones, pero el Papa Francisco es muy tácito al decir: prefiero una iglesia accidentada por salir afuera a las periferias existenciales que una iglesia enferma por estar encerrada en sí misma. Y el Papa nos propone justamente eso: salir, tener errores, resbalarnos, pero levantarnos, aprender de nuestros errores. Eso es ese, digamos, la gran novedad del Papa Francisco. Y más aún, él dice, como segunda característica que les propongo esta noche de la comunicación del Papa Francisco, es instaurar una cultura del encuentro. Nos dice, vivimos una cultura del desencuentro, una cultura de la fragmentación, una cultura en la que no me sirve, lo que no me sirve lo tiro, la cultura del descarte. Y continúa el Papa Francisco diciendo, pero nosotros debemos ir al encuentro y debemos crear con nuestra fe una cultura del encuentro, una cultura de la amistad, una cultura donde hayamos hermanos, donde podemos hablar también con quienes no piensan como nosotros, también con quienes tienen otra fe, que no tienen la misma fe. Todos tienen algo en común con nosotros, son imagen de Dios, son hijos de Dios. Ir al encuentro con todos sin negociar nuestra pertenencia. Y eso significa que nosotros no por ser simpáticos vamos a negar o edulcorar el Evangelio, sino que vamos mostrando lo que somos, celebrando nuestra fe al encuentro de los demás. Y otro ejemplo que nos pone el Papa Francisco es que si bien nosotros tenemos que salir, a veces tenemos a Cristo dentro de nuestra institución, dentro de nuestra estructura, dentro de nuestra mentalidad, y Él está tocando la puerta, pero somos nosotros los que no lo dejan salir. Jesucristo a veces está tocando la puerta desde dentro, y ahí el Papa es muy serio porque nos habla de una estructura que realmente se puede enfermar si no sale al encuentro, si no deja que Cristo también salga de nosotros hacia afuera. Por eso es importante hablar de Dios en las redes sociales, pero con un estilo cristiano. Esa es la conclusión que les comparto. Muchas gracias, Padre Justo Ariel. Hemos culminado con esta primera parte que ha sido la explicación del mensaje del Papa Emérito Benedicto XVI. Vamos a tener un descanso de 20 minutos, luego regresamos con la segunda parte de la ponencia y también con las preguntas que ustedes le realizarán al Padre Justo Ariel. Regresamos en 20 minutos. Bien, entonces comenzamos con la segunda parte de nuestra ponencia, donde el Padre Justo Ariel va a dar unos desafíos como comunicadores sociales en el tema de redes sociales, y también viene la parte de las preguntas. Así que por favor estén atentos para este momento. Entonces, Padre Justo Ariel, lo dejo. Hasta ahora hemos hablado de los desafíos, de las bondades que las redes sociales nos presentan. A veces nos acusan un poco al Pontificio Consejo para las Comunicaciones de ser demasiado optimistas,
de no decir en realidad toda la verdad. Pero creo que no es cierto, porque el gran desafío, y en esta segunda parte voy a exponer unos slides que nos representan algunas reflexiones, no solamente para los cristianos católicos, sino para todas las personas. Y el gran desafío en esta parte es la formación. Estamos apostando mucho por la formación y deberíamos apostar mucho por la formación de nuestros jóvenes, de nuestras nuevas generaciones y de nosotros mismos. Y estos desafíos, estas situaciones, esos peligros que ahora de los cuales voy a hablar, creo que tendrían que ser tomados en cuenta como parte de la formación. Por eso he puesto esta imagen. Ahora voy a poner imágenes que nos van a interpelar. Facebook muchas veces se representa como una puerta de entrada donde todo el mundo está, y parecería que cuando uno no tiene Facebook, por ejemplo, queda aislado, ¿no? No se entera de las fiestas de cumpleaños, no se entera de las reuniones de los amigos. Pero cuando uno entra en Facebook, voy a usar esta palabra, a veces existe el peligro de que entras a un mundo donde te distraes demasiado. Te distraes mucho, y cuando vas al trabajo, o cuando vas a estudiar, o cuando vas a empezar a escribir un texto, una reflexión en la computadora, inmediatamente uno va a ver qué está pasando en Facebook, ¿no? Qué cosa, qué fotografía o qué comentario ha hecho este amigo, esta amiga. Y al final nuestras metas tienen un abismo, como en este dibujo que me gusta mucho, que es las redes sociales, el internet, ¿no? Necesitamos mucha personalidad, mucha voluntad, fuerza de voluntad para desconectar, sobre todo cuando hay tanta conexión. Tenemos otra situación donde nosotros estamos llamados justamente a estar presentes en las redes sociales honestamente. No sé, aquí hay el foquito, luz. ¿Hay luz aquí para alumbrar o no? Para señalar. Bueno, uno tiene a veces en la foto del perfil, por ejemplo, aquí veo este motoquero, ¿no? Este motoquero. Pero en realidad, cuando veo toda la foto, me doy cuenta que es un señor que está cortando el pasto y no tiene su moto. Muchas veces nosotros nos presentamos, o tanta gente se presenta en el Facebook falsamente. Y esta foto que parece trivial, o esta imagen que parece trivial, nos abre la puerta a una reflexión mucho más complicada y seria. Por ejemplo, pensemos en una cosa muy seria, donde tanta gente, tanto adulto, enfermo, se presenta, por ejemplo, con un perfil de un niño, y va buscando niños para interactuar con ellos, no con buenos fines. Es también un peligro, ¿no? La identidad. Esta es otra imagen que me gusta mucho, porque cuando uno está ya en las redes sociales, nos dice el Papa también, ¿no?, que a veces la popularidad es entendida mal, y a cualquier costo uno quiere tener 5 minutos de celebridad. Y por ejemplo, aquí no sé si se entiende, pero está claro, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí esta imagen también un poco trivial nos muestra también y nos da acceso a una reflexión mucho más seria de cómo adolescentes intercambian fotografías con contenido sexy, por así decir, o sexual, que en su vida luego se van a convertir en su historia en cicatrices, porque quizás no están pensando en las consecuencias que puede tener eso, porque una vez que está en el internet no se puede borrar, no se puede borrar. Y los jovencitos o las jovencitas muchas veces, por intentar ser populares o demostrar lo que no son,
postean fotos, y en este caso, por ejemplo, pues aquí tiene 25 pedidos de amistad, 15 mensajes por leer y 25 interacciones que han hecho que me gusta en su página, ¿no? Y esta niña que está ahí tiene un mensajito de me gusta, ¿no? Pero es una imagen trivial que la he encontrado en Facebook, pero repito, nos da acceso a una reflexión mucho más seria, Por eso hay que distinguir lo público de lo privado. Vivimos en una época donde las niñas, por ejemplo, antes tenían su diario que estaba custodiado con un candado y bajo el colchón. Hoy en día más bien parece que es todo lo contrario, más bien todo hay que ponerlo en las redes sociales para exponernos. Y muchas veces no nos damos cuenta de las consecuencias. Por eso creo que la norma de privacidad, la única norma de privacidad en Facebook es esta, que si es privado no lo pongas en Facebook, porque ya ha sucedido que en las redes sociales tú piensas que estás poniendo una información, un texto, una imagen, un video solamente para ciertos amigos, y luego cuando menos te das cuenta han cambiado las políticas de privacidad y tus contenidos están, tus fotografías, tu historia, tus comentarios están siendo vistos por tanta gente que simplemente está curiosamente hurgando tus cosas. No todo lo que circula en internet es cierto. Y he usado esta imagen, este es un ejemplo muy simple, un ejemplo, porque se podrían usar otros ejemplos mucho más complicados, mucho más perversos incluso, pero esta también es una puerta de acceso a una reflexión mucho más seria. Por ejemplo, esta imagen dice aquí, se los leo porque está muy pequeño, dice: hoy pasó algo en especial en la audiencia del Papa. El Papa Francisco saludaba y se posó una paloma en su mano. Ya esta foto está recorriendo el mundo. Se recordó a San Francisco de Asís, que se lo relaciona con una paloma en su mano. Por eso lo comparto. Esta foto, por ejemplo, la encontré en internet. Está compartida 163.184 veces, ¿no? Y tiene un montón de comentarios. Pero ha sido compartida 163.000 veces. Y ahí está la fotito. Parece una imagen muy bonita, muy linda. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene, incluso, si me permiten exagerar, qué tiene de perverso? Porque tiene de perverso que no es cierto, que es una mentira. Que es una mentira que se está compartiendo en el mundo pasando por verdad. Porque quizás los que sabemos, hemos visto el video o estábamos ahí, sabemos que el Papa ha agarrado 2 palomas de una jaula que le han regalado en la audiencia, y en ese instante, cuando vio que era una jaulita con 2 palomas, él lanzó una paloma y la segunda la agarró, no podía salir de la jaula, y la lanzó, pero la paloma no podía volar y se quedó un instante pegada en su mano, y luego se fue volando. Pero la realidad que se comparte aquí dice que una paloma se posó en la mano del Papa Francisco, y obviamente esto no es cierto. Nosotros no podemos promocionar la mentira, no podemos, como el mismo Papa dice, no podemos edulcorar el Evangelio, no podemos estar lidiando con nuestra verdad. No por caer bien vamos a utilizar mentiras, aunque sea una mentira piadosa como esta. Y he utilizado una mentira piadosa como ejemplo porque en internet, en las redes sociales, hay mentiras mucho más perversas, hay mentiras, hay basura bien empaquetada. Yo he utilizado una cosa muy simple y hasta parecería una mentirilla blanca. Pero es eso, no todo lo que circula es cierto, y entonces la formación, el criterio
son elementos importantes para nosotros y para los jóvenes, las nuevas generaciones. Hemos visto en internet, por ejemplo, justo en las redes sociales, cómo se comparten, hay como esa sed de compartir las cosas y de que la gente nos diga que qué bonito que esto que has compartido, y eso nos lleva justamente al amarillismo, ya no solamente una mentira blanca como esta, que al final es mentira, y nosotros no podemos jugar con la verdad ni comprometer nuestra verdad, pero entonces publicamos niños con tumores, gente con cáncer en la cama, diciendo que, por ejemplo, Facebook va a dar $1 por cada vez que se comparta esta fotografía, o ponemos una foto de un niño malnutrido diciendo que Facebook va a dar $1 por cada vez que se hace un clic en me gusta. Eso es todo mentira, y tenemos que saber tener criterio de que esto no es cierto. Y por eso he usado esta imagen y este texto, sobre todo porque dice: dejar de subir esas fotos a Facebook, animales reventados, bebés con tumores, personas accidentadas con los órganos fuera. Lo único que logra es aumentar el amarillismo, fomentando el morbo para que tus contactos se impresionen. Si realmente quieres colaborar, puedes acercarte a la fundación, ONG, un grupo de ayuda, y yo diría sobre todo la iglesia, la Cáritas, la pastoral social, donar alimentos, dejar de contaminar, auxiliar en tu lugar a quien lo necesite. No creas que por compartir una foto de un bebé africano desnutrido estás ayudando al mundo. Sé consecuente con tus actos. Es un mensaje totalmente laico. Este mensaje no tiene nada que ver con el mensaje cristiano, pero es bastante cristiano a la vez, ¿no? Y cuando yo decía hace un momento, los cristianos estamos llamados a habitar las redes sociales en un modo cristiano, o hablar de Dios en un modo cristiano, tiene que ver también con estas reflexiones que les presento. Bueno, me preguntan qué opinión le merece estas páginas de Facebook que publican imágenes combinadas con textos cristianos. Me parece muy bien, porque un dato muy curioso que me ha dicho un diseñador gráfico australiano es que las imágenes que más se comparten en Facebook, curiosamente, son las imágenes de un animal, y específicamente de los gatos. Es muy curioso, no sé por qué, pero es un dato de hecho, que en Facebook se comparte tantas imágenes, fotografías de gatos. Pero la pregunta es, ¿qué opinión le merece estas páginas de Facebook que publican imágenes combinadas con textos? Me parece que la manera de comunicar en Facebook es precisamente esa: imágenes de impacto que logren comunicar algo ya con el diseño mismo, y ahí con pequeños textos, no muy extensos. Es lo visivo lo que tiene que digamos, dar un primer impacto: una buena foto, un buen diseño gráfico y un texto muy sencillo, muy corto. Eso sería. Y luego, como consejo, ustedes pueden poner la imagen con el texto y luego poner un link a la página web de referencia. Por ejemplo, si es una imagen sobre la familia, ustedes manejan una página que promociona la familia, entonces en Facebook no hay que poner todos estos textos largos, sino una imagen bella, linda, y luego, digamos, para saber más, o poner el título de un artículo y luego el link, que quien quiera va a visitar el sitio. Pero al final son utilizadas como un gancho, como un anzuelo. A ver,
ver, voy a intentar ir rápido. ¿Cómo dejar lo analógico en la iglesia y hacer vivir el evangelio también en lo digital? Bueno, he hablado casi más de media hora de esto, yo resumiría diciéndolo intentándolo y dando testimonio, y si te equivocas, volviéndolo a intentar. Y seguramente, como también lo he dicho en la conferencia, no lo que impacta de verdad es el testimonio. Es el testimonio, es lo que comunicas sin palabras. ¿Cómo llevar a los jóvenes a Dios a través de las redes sociales? Son preguntas bastante amplias, bastante generales. ¿Cómo llevar a los jóvenes a Dios a través de las redes sociales? Yo les pregunto, por ejemplo, bueno, supongo que los que están aquí y los que usan las redes sociales ponen también, entre tantos contenidos que pondrán en sus redes sociales, pondrán también contenidos cristianos, obviamente, o contenidos de valores cristianos. La respuesta va por ahí. Los jóvenes en este caso son tus amigos de Facebook, tus amigos de las redes sociales, y ahí tú tienes, no es el sacerdote, no es la religiosa, no es el catequista, sino eres tú mismo que llevas a tus coetáneos, a los jóvenes, ese mensaje cristiano. Creo que el primer paso es ese. Luego, por supuesto, habrá sitios más específicos, llevados por la jerarquía, por las comisiones de comunicación, por las congregaciones religiosas, pero el primer paso, el más fundamental, es que cada persona también dé testimonio. Y esto significa, como también hemos leído en el mensaje del Papa, a veces sin que hablemos de Dios explícitamente. Yo les he mostrado un mensaje de evitar el amarillismo, por ejemplo. Ese mensaje no tiene nada que ver con la iglesia, pero creo que sea muy cristiano también. Otra pregunta me dice: ¿con qué medios se puede evangelizar en las zonas más pobres, en las cárceles? Aprecio mucho esta pregunta porque evidentemente no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene redes sociales, y la iglesia, pues los bautizados, los agentes de pastorales, los consagrados, evangelizamos, por supuesto, con el ejemplo de vida, y eso no me canso de repetirlo, con el testimonio, pero también con los medios tradicionales. O sea, yo lo que he venido a decirles esta noche acá, no les he venido a decir que lo que hacíamos nosotros está mal y ahora tenemos que irnos a todos a Facebook y a Twitter, no, sino que es un espacio más. Y los medios tradicionales, como las radios católicas, como las televisiones, como los encuentros de oración, la evangelización puerta a puerta, esos son medios muy válidos, ¿no? Visitando los enfermos, visitando las cárceles, llevándoles ir a leer la palabra de Dios donde un enfermo en un hospital, eso es válido siempre y va a ser válido siempre, ¿no? ¿Cree que las redes sociales podrían ser un complemento para la educación religiosa de los jóvenes? Sí, es decir, más que un complemento, es una realidad, ¿no? Es una realidad, es un espacio que está ahí, ¿no? Y depende cómo habitamos este espacio. Sí, hablando más allá de las redes sociales, por supuesto hay espacios y muy buenos sitios web, muchas realidades, plataformas web, donde se realiza, como me ha hecho recuerdo Monseñor Ricardo me dice, me recuerda el e-learning. En internet hay muchos sitios web que tienen cursos de formación gratuitos, cursos de formación cristiana, ¿no? Sobre, por ejemplo, vamos a hablar del Concilio Vaticano II.
hay cursos, hay videos en YouTube que explican cuántas partes tiene el Concilio Vaticano II, cuáles son los desafíos que nos traen. Hay también cursos sobre redes sociales, cómo usar Facebook en la pastoral, etcétera. Hay cursos gratuitos como hay cursos no gratuitos, pero hay muchos instrumentos. En ese sentido, sugiero, por ejemplo, acercarse a las personas de la Conferencia Episcopal, del Arzobispado. Por ejemplo, B Multimedios también tiene espacios de formación. Ellos pueden guiarles, sugerirles por dónde ir, ¿no? Porque el otro gran problema es que Internet es un océano donde unas veces se pierde si no sabe por dónde ir. A través de las redes sociales puedo responder cuando me atacan por ser católico y amar a la Virgen. Mientras se pueda dialogar, siempre hay que dialogar. Por supuesto, una cosa es el ataque y otra cosa es el insulto, ¿no? Cuando una persona te insulta, yo no tengo medias palabras para eso. Si hay una persona que te insulta, ultraja, hay que saber también utilizar estas herramientas para aislar a esas personas. Y algunos pueden decir, por ejemplo, no, pero esto va en contra de la libertad de expresión. Por ejemplo, yo manejo el grupo de Facebook del cardenal boliviano, y eso lo hago a tiempo perdido porque es un amigo y lo he querido hacer. Y cuando hay insultos, yo lo que hago es aislar a esa persona, ¿no? Y mi criterio es que si quieren hablar mal del cardenal e insultarlo, bueno, son muy libres de hacerlo, pero hagan otro grupo de Facebook, no vengan a mi grupo para hacer eso. Y personalmente no creo que esté yendo contra la libertad de expresión. Ahora, si hay gente que hace críticas, yo creo que las críticas son constructivas, hay un límite para eso y se las deja y se puede responder también. Eso ya lo comentaré mañana. El Pontificio Consejo tiene varias páginas de Facebook con el portal news.va, y el criterio es que las críticas se dejan, los insultos se borran y se aislan. Si son reiterativos, simplemente se elimina a esa persona que no pueda participar más. A mí también me han hecho preguntas, ¿no? ¿Cómo diferenciamos de los mensajes religiosos que provienen de otras confesiones que no se adecúan a la doctrina católica? Bueno, yo creo que primero uno tiene que tener un poco de criterio, saber a qué sitio entra. Normalmente, cierto que puede haber cosas falsas, pero uno mira quiénes somos, se suele poner en una página web. Eso es un tema importante. Y luego, creo que todos tenemos la responsabilidad de formarnos, y una referencia para todo bautizado es el Catecismo de la Iglesia. Como que la necesidad nos obliga también a profundizar en un asunto. Entonces, la referencia objetiva para un católico es el Catecismo de la Iglesia. Consultar sobre un tema determinado, miro mi catecismo, bueno, también la puedo mirar por internet porque está colgado ahí. Entonces, formarme en ese sentido ayuda a que tenga criterio y saber distinguir el trigo de la paja, ¿no? Cuando uno entra en una página de internet. Y otra segunda pregunta, o cualquiera de los dos, dice: ¿qué mensaje daría a la juventud para continuar en la fe, ya que muchas veces debemos ir contracorriente? Realmente esta pregunta da para hablar muchas cosas. Yo creo que los tiempos actuales son tiempos que son un poco reto, y el que quiere ser fiel a la fe, una fe que nos da Jesucristo, tiene que ir en contra de lo que dice la gente, dentro de lo que nos lleva la corriente. ¿Qué hacer? Un poco tomo de esta pregunta anterior. Yo creo que es un tema importante, que es conservar nuestra identidad católica, nuestra identidad cristiana. Entonces, saber qué cosa es el cristiano. Eso en la mano de una experiencia también de Jesucristo, porque no solamente es alimentar nuestra mente, también nuestro corazón, nuestra alma. Entonces yo creo que tiene que haber ese complemento. O sea, cómo ser fiel, cómo ir contracorriente. Creo que hace falta ese convencimiento, ese entusiasmo, pero no es meramente humano,
también es un entusiasmo que viene de Dios. Y aquí ya entra un tema, si se quiere, más ascético. Hace falta una vida espiritual, una vida de oración, una vida eucarística. Eso me da fortaleza, porque no es que seamos solos contra el mundo a punta de fuerza de voluntad. No, solos no somos nada. Somos cristianos, ofrecemos la vida del Señor, entonces hace falta esa ayuda de la gracia, pero también hay que formarse, hay que saber, hay que defender la fe, hay que saber estar en las cosas, ¿no? Hay que llenar la cabeza de contenidos. Creo que eso también es importante para saber ir contracorriente con valentía y coraje, que es tan importante, ¿no? Aquí me preguntan, ¿cómo promover la evangelización, la catequesis a través de las redes? Creo que la respuesta más o menos, ciertamente no existen recetas para esto, pero hemos intentado reflexionarlo, y diría yo, además de todo lo que hemos reflexionado hasta ahora, subrayo el tema de escuchar, porque cuando hablamos de promover la evangelización, la catequesis, muchas veces pensamos en el material que vamos a poner, lo que vamos a decir, pero no nos estamos dando cuenta si no sabemos qué necesitan los jóvenes, no sabemos cuáles son sus intereses, no sabemos de qué están sedientos. Y subrayaría esta idea, que es escuchar. ¿Y cómo podemos escuchar? De verdad, escuchar significa físicamente escuchar, conversar con los adolescentes, intentar entender qué es lo que está sucediendo en sus mentes, de qué es lo que están pensando, qué ideas tienen ellos de Dios, qué ideas tienen los adolescentes o los jóvenes o los adultos de la iglesia, ¿no? Y luego recién también proponer materiales. Pero aprovecho casi para responder casi, ¿sabes? Esta pregunta ya le hemos intentado responder, cómo promover la evangelización, pero yo respondería diciendo, no nos olvidemos de escuchar. Los materiales que la iglesia tiene son siempre los mismos, el mensaje no ha cambiado, son quizás los lenguajes lo que tienen que cambiar, y para eso lo primero es escuchar, y no estamos muy acostumbrados a eso, creo yo. Se está actualizando el material catequístico para la iglesia de hoy. Eso, vuelvo a decir, digamos la catequesis, el mensaje catequético es el mismo, y lo que tenemos que cambiar son los lenguajes. Ahora bien, la pregunta es muy general, ¿se está actualizando? Yo creo que sí, pero hay que ir a ver la comisión de catequesis en el Perú, por ejemplo, que está haciendo, conocer. Y se me ocurre lanzar una sugerencia, que por ejemplo algunas instituciones de la Iglesia Católica, algunos organismos, puedan presentar una guía o un listado de sitios donde uno puede ir y visitar, y informarse, y sobre todo formarse. Necesitamos eso. No sé si en Perú hay sitios ya peruanos que tocan la realidad, pero también latinoamericanos o que hablan español, que puedan decir, de temáticas sobre jóvenes hay estos sitios interesantes, de temáticas de catequesis hay estos sitios, de defensa de la fe hay estos sitios, ¿no? Porque sería muy interesante eso, como una sugerencia que la lanzo. Puedo complementar una cosa, también a otro nivel, por ejemplo, la enseñanza de religión. Si uno mira las diversas editoriales, creo que hay una competencia bastante buena, me parece bueno que haya una competencia en ese sentido, ¿no? Por supuesto, dentro de un marco doctrinal que tiene que ser la doctrina de siempre de la Iglesia. Yo he visto textos hechos aquí en el Perú, son bien interesantes, que también utilizan medios modernos, ¿no? Entra a tal página y puedes encontrar este asunto. Haz un chat con este grupo. Evidentemente que la situación económica del alumno tendrá que ver. O sea, yo vengo de un sitio, Yauyos, que está a 4.000 metros, con dificultad económica, no se me ocurre el proponerle que haga un chat, pues al chico, ¿no? Con que llegue a su casa y llegue temprano al colegio ya ha hecho mucho mérito. Depende de la realidad.
pero creo que material lo hay. Hay que escoger, acomodarse tal vez al carisma del colegio, lo que sea, pero eso me parece que es interesante. Y yo añado otro tema, lo pongo aquí, y de repente un comentario del padre Justo Ariel. Un tema que a mí me parece muy importante es la opinión pública. Crear opinión pública sobre temas. Por ejemplo, temas de vida, de familia, de educación, de costumbres, etcétera. Y un aporte que me parece muy importante son esos comentarios que se hacen en el diario. Aparece una noticia en cualquier diario, uno singularizo, cualquier periódico, y hay un comentario. Si uno entra a la página web de determinado periódico, se encuentra después de una noticia un montón de comentarios. A veces hay 40, a veces hay 3, a veces ninguno, depende de la importancia de la noticia. Pero sí es importante, como decía una persona de un periódico importante en nuestro país, que el periódico valora esa intervención, porque representa a un porcentaje o a una sección, diríamos así, del público lector. Entonces el editorial o el diario también tiene que medir sus cosas, ¿no? Saber por dónde va la corriente. Y imaginemos, a manera de ejemplo, tratamos un tema pues de vida, del matrimonio, que no va conforme a las enseñanzas de la iglesia. Unos comentarios de personas con criterio, yo creo que dan mucha luz y mueven ese foro, ¿no? Se genera un foro en torno a una noticia. Yo creo que comentarios bien puestos con gente de criterio dan mucha luz. Lo mismo, parecido, está muy de moda las radios, aunque no sea tema ya de digital, las radios con intervención de la gente. Y ahora sale el doctor Maestre y nos va a hablar pues sobre el tema sexual. Bueno, da su opinión. Entonces, la llamada de la gente con criterio, que bueno, hay preguntas que ya estamos mayores, no vamos a poner rojo, ¿no? Pero una pregunta, pues uno dice, pero de vez en cuando uno escucha una intervención de una persona sensata, centrada, que ilumina, ¿no? Entonces, yo creo que una gran labor de red, aunque no sea necesariamente red de Facebook, es eso, intervenir en el periódico, intervenir en la radio. Una llamada a un radio es muy iluminadora y muy eficaz. No sé qué comentario merece el padre Justo Ariel. Yo creo que hay que animar mucho a participar. Es curioso que en temas de iglesia, en temas de fe, los que participan siempre son los extremistas, ¿no? Aquellos que Monseñor Cheli llama los talibanes, es decir, aquellos que son de ultra de un lado o de ultra del otro lado. Y nosotros, bueno, lo ideal aquí es este ámbito aquí, esta asamblea, sería interesante motivarnos para participar, ya sea en internet o con llamadas telefónicas o de alguna manera, ¿no? Dar una opinión equilibrada, pero también muy concreta sobre temas que la gente necesita escuchar también, por ejemplo, a una madre de familia que opina, a un padre, a un joven trabajador, que den sus opiniones con valores cristianos, ¿no? Con valores de justicia, de equidad, de defensa de la vida, sin necesariamente ser talibanes, pero sí dar testimonio, el testimonio del cual he intentado y repetir muchas veces esta palabra, también pasa por ahí, ¿no? También pasa por la participación, un cierto activismo. Sí. Muy bien, con estas respuestas le damos las gracias al padre Justo Ariel y a Monseñor Ricardo por la intervención de esta noche. Queremos invitarlos al día de mañana a las 5 de la tarde. A las 5:30 de la tarde estaremos iniciando con un breve comentario sobre las ponencias de hoy día y contaremos con la presencia de Úrsula Murúa, periodista de Así Prensa, el señor Daniel Calderón, miembro de B Multimedios, y el padre Justo Ariel, que también estará. ¿Puedo dar un adelanto? Sí. Mañana voy a tocar el tema del Twitter. Les voy a contar por qué el Papa está en Twitter y cómo está presente, ¿no? Cómo se hace un Twitter, cómo el Papa hace un tweet, y les contaré algunos
errores que yo mismo he tenido y de los que he aprendido mucho usando el Twitter del Pontificio Consejo para las Comunicaciones, que tiene cerca de 70.000 seguidores, y les comentaré de manera mucho más práctica que hoy día. Gracias. Yo también te voy a pedir una cosa, que mañana nos cuentes. Has estado presente en el cónclave. En el cónclave no, es que era una puerta del cónclave, ¿no? No entró al cónclave, pero he estado viviendo ese ambiente. Ha vivido la elección pues del Papa. Que nos cuente algunas vivencias, algunas experiencias, que creo que eso nos provoca. Todos tenemos ganas de escuchar un poquito de todo eso, ¿no? Un espacio para ese tema, ¿eh? Con mucho gusto. Muy bien, y mañana también tendremos la presentación del libro de los mensajes del Papa Benedicto XVI por las Jornadas Mundiales para las Comunicaciones Sociales. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches, los esperamos mañana.